Hola chicos, bienvenidos a prepararselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Vamos a hablar de las mutaciones cromosómicas. Hemos hablado ya de las mutaciones genómicas que afectaban al número total de cromosomas de ese individuo, que podían afectar a la serie entera o que podían aumentar en uno o disminuir en uno el número de cromosomas finales de ese individuo. Y terminamos el tema de la reproducción celular con las mutaciones cromosómicas, ¿vale? Son 5 o 6 vídeos los que forman el tema de la reproducción celular, ¿vale? Grabaré otro más con, donde voy a anunciar muchas preguntas para ver o para que os deis cuenta si habéis entendido o no habéis entendido los temas, si los tenéis dominados, si no los tenéis dominados, ¿de acuerdo? Voy a grabar muchísimas preguntas que las responderéis y si tuvieseis alguna duda me comentaríais, ¿vale? Bien, como digo, entonces vamos a terminar hablando de las mutaciones cromosómicas y como ya dije, las mutaciones cromosómicas son aquellas que afectan a la estructura de uno o varios cromosomas. Es decir, se producen cambios en la estructura del cromosoma, ¿vale? La consecuencia de estos cambios en la estructura es que los cromosomas pueden o bien ganar, o bien perder, o bien únicamente cambiar la localización de los genes, ¿vale? ¿Por qué se produce todo esto? Bueno, pues muchas veces estas mutaciones se producen de manera espontánea, pero pueden estar alentadas, pueden estar inducidas por radiaciones ultravioleta, por rayos X, que pueden favorecer que se produzcan este tipo de mutaciones cromosómicas. Vamos a ver 4 tipos de mutaciones cromosómicas. Vamos a ver la delección, vamos a ver la duplicación, la inversión y la translocación. ¿De acuerdo? 4 tipos de mutaciones cromosómicas. Vamos a empezar con la primera. La primera es la delección. Bien, la delección es una mutación cromosómica que consiste en que se produce la rotura en un determinado segmento del cromosoma, con lo cual el individuo que ha sufrido este tipo de mutación pierde genes, ¿vale? Claro, según sea la cantidad de genes que se pierden, las consecuencias pueden ser unas o pueden ser otras. Si el número de cromosomas que se pierde es grande, si el número de cromosomas que se pierde es grande, evidentemente es incompatible con la vida. Bien, la delección se puede producir tanto en el extremo de un cromosoma como, hablaríamos de una delección terminal, como en una zona central del cromosoma y estaríamos hablando de una delección intersticial, ¿vale? Un ejemplo de esto, bueno, pues un ejemplo de esto sería o puede ser una delección que se produce en el cromosoma 5, ¿vale? En el quinto cromosoma, que se conoce como síndrome del maullido del gato. Las personas que tienen esto, los signos externos que presentan es que va a haber malformaciones, va a haber retraso mental, incluso el lloro, el llanto del niño o la niña recuerda a los maullidos del gato, por eso se le llama síndrome del maullido del gato, ¿vale? Tenéis ahí en el dibujo como en la figura de la izquierda se produce la rotura, veis ahí, con lo cual hay una pérdida de esos cromosomas, ¿vale? De nuevo vuelve a empatarse el cromosoma, pero ¿qué ocurre? Cuando se produce el apareamiento con su cromosoma normal, con un cromosoma homólogo normal, ahí aparece esa zona con la delección, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de mutación cromosómica es la duplicación. Bien, ¿en qué consiste? Bien, la duplicación consiste en que un determinado segmento del cromosoma se haya repetido, ¿vale? En el mismo cromosoma o en un cromosoma no homólogo, ¿de acuerdo? El portador, la consecuencia es inmediata, el portador de este tipo de mutación va a tener una mayor cantidad de material genético que un individuo normal, ¿vale? Este fenómeno, claro, ¿en qué se manifiesta? Se manifiesta en que los individuos que lo poseen presentan aspectos, o se ve afectado en el aspecto externo del individuo, ¿de acuerdo? Ahí tenéis de nuevo en el dibujo cómo se produce la duplicación de una parte del cromosoma, de tal manera cuando se produce apareamiento con el cromosoma homólogo, que es normal, aparece el asa de duplicación o aparece la zona duplicada. Bien, el tercer tipo de mutación cromosómica que tiene una frecuencia muy baja es la inversión, como ya digo, de frecuencia muy baja. ¿Qué es la inversión? Bien, la inversión se produce cuando, de nuevo, se vuelve a producir una rotura entre dos puntos en un fragmento, en una zona del cromosoma, ¿vale?
Pero a diferencia de la delección en la cual ese fragmento se perdía, aquí lo que va a ocurrir es que se recupera el fragmento del cromosoma, pero se añade alterando el orden en el que se encontraba al principio. ¿De acuerdo? Bien, desde el punto de vista de ganancia o pérdida de material genético, pues no hay, porque el individuo sigue teniendo el mismo número de genes. Ahora, lo que sí ha ocurrido es que se ha producido una alteración en la disposición de esos genes, ¿de acuerdo?, en comparación con el individuo antes o con el individuo anterior a la mutación, ¿vale? Bien, consecuencia inmediata. Para el individuo que posee la mutación no va a haber ningún tipo de síntoma, porque, repito, tiene toda la carga genética. El problema va a aparecer con la descendencia. ¿Y cómo va a aparecer el problema con la descendencia? Porque claro, cuando se produzca la meiosis, se vayan a producir entrecruzamientos, se vaya a producir el crossing over, que implican al fragmento que está invertido, ¿vale? O sea, en los entrecruzamientos y el crossing over se ven inmersos el fragmento de DNA que ha invertido los genes. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que los gametos que se formen o bien presenten falta de genes, es decir, que tengan una delección, o bien que tengan genes repetidos y que tengan una duplicación, ¿de acuerdo? Evidentemente los cigotos que se originen a partir de ellos sí van a presentar estos fenómenos. Pensar una cosa, pensar que cuando se están produciendo los gametos a partir de las células germinales, durante el proceso de la meiosis, ¿vale?, el crossing over o el entrecruzamiento no sabe que ahí se ha producido una alteración en la disposición de los genes, ¿de acuerdo? Con lo cual, al producirse ese entrecruzamiento puede dar lugar a un individuo que le falten genes o bien que le sobren genes, ¿de acuerdo? Donde entonces sí que ya aparecerían todas las manifestaciones que vimos para el caso de la delección, ¿de acuerdo? Ahí tenéis también en el dibujo los dos esquemas correspondientes a este tipo de mutación, ¿de acuerdo? Y lo único también que sepamos es que la inversión es baja, perdón, la frecuencia es baja en este tipo de mutación, ¿vale? Bien, y la última mutación que vamos a ver es la translocación. Bien, ¿en qué consiste la translocación? Consiste en que un segmento del cromosoma cambia de posición en el cromosoma o bien se fusiona con otro cromosoma diferente, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver muy bien en todos los dibujos, en todos los esquemas que voy a ir poniendo. Bien, mirad, hablaremos de translocación recíproca cuando se produzca un intercambio de segmentos entre dos cromosomas no homólogos, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis en el dibujo. Veis el cromosoma de la izquierda, veis el de la derecha y fijaos en la zona de los genes QRST. Fijaos cómo se ha producido una translocación, en este caso recíproca, porque ha pasado de un cromosoma a su cromosoma homólogo, ¿de acuerdo? Lo veis bien, se ve bien ahí, ¿vale? Bien, al igual que en el caso anterior, en el caso de la inversión, pues la translocación no tiene consecuencias inmediatas para el individuo que la sufre, ya que no hay ni ganancia ni pérdida. Mirad que la carga genética es exactamente la misma antes a después de la mutación. Ahora, donde sí vuelven a ocurrir, por lo que dijimos también en el caso de la inversión, es a la descendencia. Y lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. Vamos a ver una translocación recíproca que se produce entre los cromosomas 15 y 21, ¿vale? Lo tenéis ahí puesto el esquema ya, ¿vale? Donde va a implicar un intercambio desigual entre estos dos cromosomas, ¿de acuerdo? Se produce un intercambio desigual en el sentido de que no todos van a llevar la misma cantidad, ¿de acuerdo? Esto implica, por lo tanto, este intercambio desigual entre los dos cromosomas, que va a aparecer un cromosoma grande que contiene la mayor parte de los cromosomas 15 y la mayor parte del cromosoma 21, que lo vamos a llamar 15-21, y después otro cromosoma más pequeño que contiene muy pocos genes. Lo veis arriba, ¿de acuerdo? En el dibujo, en la célula germinal, ¿vale? Y después en la duplicación del DNA, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué puede ocurrir? Bien, una vez que se produzca la duplicación del DNA y una vez que se produzca la meiosis, ¿qué podemos tener? Podemos tener cuatro posibles soluciones o cuatro posibles variedades. Por un lado, un individuo que presente cromosomas 15 y 21 normales, sería el de la izquierda en vuestro dibujo. Bien, en este caso el individuo es completamente normal, ¿de acuerdo? Podemos tener individuos con un cromosoma 15 normal y con el cromosoma 21 deficiente. En este caso son abortos, como lo veis ahí en el dibujo. Podemos tener individuos con cromosoma 15-21
y un cromosoma 21 normal. Hablaremos de un individuo con el síndrome de Down. Y por último podemos hablar de un individuo 15-21 y un cromosoma 21 deficiente, con lo cual el individuo es portador. ¿De acuerdo? Estos, como digo, son las 4 posibles variedades, lo veis ahí, las podéis ver ahí en el dibujo, que formaría una translocación, es decir, como consecuencia del cambio del material genético de una zona a otra. ¿Vale? Bien, y esto es entonces todo el tema de las mutaciones, cromosómicas. Veis que en todas ellas lo que se produce es una ganancia o pérdida o cambios en la estructura del cromosoma, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que ocurrían en las otras, que eran de las mutaciones genómicas, que lo que se producía era un cambio en el sentido de aumentar el número de cromosomas totales, ¿vale? Bien, como digo, entonces, con esto queda terminado el tema de la reproducción celular, y ahora grabaré otro vídeo donde únicamente voy a citar cuestiones, muchas cuestiones, para que las respondáis y para que os deis cuenta si realmente habéis comprendido el tema y conocéis el tema, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis, dais marcha atrás al vídeo, la volvéis a ver las veces que haga falta, ¿vale? Y si no, pues ya digo, me preguntáis a pie de vídeo y yo intentaré resolver. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver estos vídeos, y pues como siempre, pues hasta otra.